Conoce una nueva forma de ver televisión. WowMX.tv. Oye, si yo fuera servidor público, vamos a platicarles acerca si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le va a cobrar o no le va a cobrar aranceles a México. También le vamos a dar seguimiento al tema de los desaparecidos en varias partes de la República Mexicana y otros temas más que ya los tenemos desde la óptica de Morena con Agustín Guerrero. Quédese con nosotros, estamos totalmente en vivo en WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Información, análisis. 11 años al aire. Un programa que promueve la participación ciudadana. Conduce Miguel Muñoz. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WowMX.tv. Estamos completamente en vivo. Recuerden lo que este programa es, por supuesto, para todos ustedes. El tema, la verdad, se va a poner bien interesante, así que síganos en nuestras redes sociales, ya están apareciendo en este momento, para que, bueno, pueda participar, pueda comentar, pueda compartir cuando ya termine el programa, si alguno de sus familiares, sus seres queridos, de sus cuates, no pudo verlo, bueno, ahí están las vías de comunicación para que pueda participar con nosotros. El tema, sin lugar a dudas, es importantísimo porque vamos a hablar y le hemos dado mucho espacio, créame, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que si nos va a cobrar, nos va a cobrar aranceles, las pláticas que han tenido todo el equipo de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum allá en Washington y bueno, muchos otros temas más que los tenemos desde la óptica de Morena, como siempre, como cada mes, con Agustín Guerrero, que ya lo tengo aquí en pantalla. Comentar la agenda de los temas más importantes. Uno de los temas más importantes que vamos a platicar es del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los aranceles, por supuesto, pero es importante detenernos también, por lo menos quisiera reflexionar dos temas rápidamente contigo, si me lo permites. El primero, te voy a leer el siguiente mensaje que me encontré en redes sociales de uno de mis contactos y me vas a entender por qué te lo voy a leer. Dice a la letra, es muy cortito, dice: lamentablemente, también somos víctimas, dice, mi papá el día de hoy, 26 de marzo, fue privado de su libertad en Guadalajara. Aún sigue desaparecido. Quisiera poder unirme a estos grupos y ayudar a levantar la voz. Solos no podemos. Este post de Facebook de uno de mis contactos no es de este año, es del 2017. Lo que quiero decir con esto no es un tema de ahorita, no es un tema de que vamos a pegarle a la doctora, no, es un tema que ya tiene muchos años, que ha ido creciendo y que en los hechos no ha sido atendido en su gran mayoría. El dolor, pues obviamente ha crecido por parte de todas esas familias y por eso han surgido todos estos grupos de madres buscadoras. Y esta semana nos enteramos, por lo menos me enteré yo, en el norte del país, me parece que en Sonora, mataron a una madre buscadora que intentaron secuestrarla. Y bueno, pues ahí están los resultados y nos hemos enterado de lo que ha pasado hace un mes. Lo de Teuchitlán, obviamente en Jalisco, pues no es una cosa menor, pero es el dolor de las familias que está marcado por la desaparición de sus hijos y la autoridad antes de la Cuarta Transformación y en la Cuarta Transformación parece que no hace eco en la autoridad que tenemos, porque pues crece más el clamor, pero pues no han sido recibidas, más allá de que los partidos de oposición se estén colgando y todo eso. A mí no, la verdad no me importa esa parte, ¿no? A mí lo que me importaría, y como a todas estas familias, obviamente que los atiendan, que les ayuden, porque el dolor es muy grande. Y nada más para rematar, recuerdo que el entonces fiscal que entró después de la doctora Godoy, Ulises, no me acuerdo su apellido, se me fue el apellido, pero el que decía que era doctor y bueno, esa es otra historia.
Pero resulta que decía que cuando una madre buscadora dijo que había aparecido restos humanos, dijo que eran de restos de un animal. En fin, bueno, esa era la reflexión que quería hacer contigo, mi querido Agustín, de ese tema en particular. No, yo creo que, mira, yo sostengo que tenemos una crisis de derechos humanos Sí. desde hace muchos años. Como bien lo mencionas, no es de ahora, es un problema que se nos escala Sí. a partir del 2006. Cierto. Cuando se hace esta declaración a los grupos criminales por parte del presidente Felipe Calderón, a partir de ahí una reacción a esta declaratoria de guerra, pero Sí. sobre todo, diría yo, después de del 2009-2010, Ajá, a la disputa de territorio por parte de los cárteles. es cierto. ¿No? Ahí, a partir, un fenómeno que va de la mano en la disputa de territorio es, por un lado, el choque entre estos grupos. La mayoría de los homicidios que registramos, lamentablemente ya desde hace casi 15 años, la inmensa mayoría de esos homicidios son entre los grupos rivales por territorio, Sí. ¿no? No son entre autoridades contra grupos delictivos, es entre ellos, ¿no? Cuando leemos todos los días que ahora, por ejemplo, hay 60 homicidios diarios en promedio, ¿no? Esos homicidios, ¿quién los causa? Ajá. No es la Guardia Nacional, no es la Sedena, no es la SEMAR, o sea, la inmensa mayoría de estos 60 homicidios diarios es entre ellos mismos, Sí. ¿no? que se atacan. Ahora, como parte de ese fenómeno de la disputa por territorio, que es decir, por la disputa del dinero de la delincuencia organizada, se empieza a dar este fenómeno también de desaparecer a los integrantes de estos grupos delictivos, ¿no? En un principio, y ahora este fenómeno de desaparecer migrantes, hay que acordarnos de lo que ocurrió en Acuña, de lo que ocurrió en San Fernando, por ejemplo. Cierto. ¿no? De pronto desaparecen 270 migrantes, así. Sí, que no es poca cosa, cierto. A buscarlo, ¿y qué encontramos? ¿Qué nos enteramos después? Pues que fueron asesinados, enterrados en fosas llamadas clandestinas, que no son clandestinas porque al final del día se ubican, ¿no? Y como es el caso, hay un número y un reporte permanente de migrantes que al transitar por nuestro país, pues van desapareciendo en muchas entidades. Hay una gran cantidad de reportes. Y este último fenómeno que nos hemos enterado de jóvenes que son enganchados buscando trabajo y que los agarra el crimen organizado para capacitarlos, para volverlos sicarios, halcones, para involucrarlos en el crimen organizado a estos jóvenes, que es el último caso de Jalisco. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Que hasta ahora lamentablemente no hemos contado con una metodología y con instituciones que nos permitan documentar cuál es el universo de los desaparecidos, porque se ha manejado una cifra cercana a los 120,000, ¿no? Pero no está este registro, actualizado con claridad en Cierto. cuanto a cuáles son las fuentes, ¿no? Las fiscalías estatales que reportan, las denuncias que se presentan en las comisiones de derechos humanos. Sí, o sea, es muy cierto. no hay Es una más bien metodología, como, se habla como de cifras estimadas, más bien, ¿no? habla como cifras estimadas. Sí. Y al mismo tiempo, también, Miguel, es cuántos de esos 120,000 que fueron reportados como desaparecidos también fueron encontrados, ya sea vivos o muertos, ¿no? Y hay que restarlos. O sea, no es que sean 120,000 el número absoluto en este momento, sino esa es la denuncia de los que presuntamente están desaparecidos, pero de esos hay gente que ya apareció, ¿no? Que ya fue localizada o que apareció muerta o que los tienes en los CEMEFOS sin identificar. También hay una gran cantidad de cuerpos que están en los CEMEFOS que tienen años ahí y que no ha habido una metodología, una base de investigación
que permite identificarlos a través del ADN o de otro tipo de elementos. Entonces, pero esta parte, mira, yo te lo comento porque en Puebla, por ejemplo, hay un reporte de 2.900 desaparecidos como tales. Ajá. Pero de ese universo de 2000, en los últimos 5 años, ¿no? Pero de ese universo hay 1.600 que fueron localizados por diversas vías, ¿no? Entonces el número real no son 2.000 y tantos, sino 1.000 y tantos, a la mitad. Eso es lo que, pero se maneja la cifra de 2.900 desaparecidos, ¿no? Cuando en realidad, pues hay un reporte de gente que va apareciendo, ¿no? Y que no se descuenta de esa lista. Ahora, digo yo que tenemos una crisis de derechos humanos porque pues nadie debería de ser desaparecido en nuestro país, no, por supuesto, sin dejar rastro y que la autoridad no tenga una estrategia para, no solamente para la búsqueda, sino una vez que también se localizan o se tienen indicios de localización de cuerpos o de personas, por la persecución del delito, ¿no? La persecución y la detención de los responsables, ¿no? Pero es un número, o sea, sí es muy significativo y sí es una crisis de derechos humanos. Ahora, en la 4T, con Andrés Manuel López Obrador, se estableció varias instituciones que lamentablemente no fueron atendidas, no fueron respaldadas. Eso se le comisionó a Alejandro Encinas Rodríguez, él como fue subsecretario de Gobierno, Derechos de Humanos, Gobernación, ¿te ¿no? Ajá. Cuando fue Olga Sánchez Cordero a la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos fue Alejandro Encinas Rodríguez, sí, para 3 temas en particular. 3 temas tenían él encargado. Uno, el tema de los 43, ¿no? Sí. Que sigue pendiente, ese ya pasaron 6 años de nosotros y ese tema sigue pendiente, no hay una verdad de qué pasó con ellos. Un segundo tema tenía que ver con un informe sobre las víctimas de la Guerra Sucia de los años 70. Se creó una comisión de la verdad para los desaparecidos de la Guerra Sucia. Y también, o sea, pasaron 6 años y el informe que entregó esa comisión al final de su encargo no lo conoce nadie. O sea, es un reporte que estuvo trabajando durante 6 años que tenía que ver con la localización de las víctimas de la Guerra Sucia. Ahí se habla más o menos de unos 1.200 desaparecidos a manos de grupos paramilitares o de grupos militares del ejército mexicano que fueron desaparecidos en varios estados, particularmente en Guerrero, y que incluso está documentado que varios de estos cuerpos, de estas personas, fueron arrojadas al mar en operaciones con helicópteros desde el puerto de Acapulco. De eso hay mucho registro, y sin embargo el informe que estaba también bajo responsabilidad de Alejandro Encinas en este tema, pues no lo conocemos, o sea, se fueron sin entregar el reporte definitivo. Y un tercer tema fue la integración de todo el Sistema Nacional de Búsqueda. Acuérdate que se integró la Comisión Nacional de Búsqueda con esta compañera Carla Quintana, que se dio a la tarea pues, de establecer una metodología de coordinación con las fiscalías de los estados, la constitución de comisiones de búsqueda estatal. Se dio paso a integrar comisiones de búsqueda estatal, se dio paso también a integrar un sistema forense nacional, de registro forense nacional, y se creó por disposición legal un laboratorio de identificación de restos que iba a estar en Cuernavaca, Morelos. Ajá. De hecho, ahí están las instalaciones, ¿no? El laboratorio se compró un terreno, se construyó, se capacitó un equipo de peritos para eso, ¿no? Y es hora de que no sabemos qué pasó con ese laboratorio de que iba a tener como principal ocupación la identificación de restos, ¿no? Claro. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que es un tema que estando ahí, hay que ser autocríticos, no se atendió correctamente, ¿no? Se dejó correr. Es más, este fenómeno de las madres buscadoras es una figura que tiene 10 años, Miguel. Sí. Es una figura que surge justamente cuando se nos disparan los números de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, y incluso va asociado con grupos de madres buscadoras
que vienen cada año de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de todo Centroamérica, porque vienen a buscar a sus hijos que son desaparecidos en el tránsito hacia Estados Unidos, son migrantes, y entonces cada año también encontramos esta circunstancia de grupos de madres buscadoras de otros países, buscando a sus hijos aquí en nuestro país, y no ha habido hasta ahora una autoridad pues que les diga qué se está investigando, qué se tiene de información, ¿no? Entonces, a la par de tener una crisis de derechos humanos, pues también tenemos una crisis institucional en el sistema de búsqueda. El sistema de búsqueda que hemos tenido hasta ahora no ha funcionado. Al final hubo un desencuentro, al final del sexenio pasado hubo un desencuentro público que todos vimos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la Comisión de Búsqueda, Carla Quintana, por las cifras, ¿no? Por el volumen de cifras. Incluso pues, hubo un desconocimiento, ¿no? Por parte de Andrés Manuel de esas cifras, y se ordenó en aquel tiempo, hace año y medio, a que el equipo de servidores de la Nación fuera casa por casa a preguntar si había desaparecidos o no en esos domicilios, ¿no? Para hacer un último padrón, para hacer un padrón. ¿Te acuerdas de que hubo esa disputa de cuál era el número definitivo? Bueno, ahora este caso de Jalisco, ¿no? De este rancho Izaguirre, coloca otra vez el tema en el centro, ¿no? Porque la foto de los tenis, las fotos de la ropa, pues es devastador, es una foto muy, muy fuerte, porque cada par de tenis es una persona. Sí, por supuesto. Cada prenda que hay ahí es una persona, cada mochila es una persona. Entonces, es una tragedia que está gritándonos pues que justicia. se requiere investigar, se requiere justicia a ese hecho. Y la presidenta, Claudia Sheinbaum, tuvo la honestidad y tuvo la empatía con los reclamos de esta situación para inmediatamente tomar medidas y colocar el tema como un tema prioritario. No estaba en los 100 puntos de este gobierno, no estaba el tema de los desaparecidos. También hay que reconocerlo, eso. Y creo que ahora en la declaración de la presidenta de que el tema de los desaparecidos es una prioridad de su gobierno, ¿no? El encontrarlos, y el que haya justicia, y que haya reparación del daño y todo esto, me parece que es un rasgo importante, porque con el presidente Andrés Manuel el tema de los desaparecidos jamás estuvo en la agenda de los temas importantes, y creo que ahora con la doctora Claudia, bueno, hay este mensaje, y yo espero que efectivamente haya un compromiso, y que primero lo que ya tenemos, pues se investigue, se encuentre, se identifique, y por otro lado, pues también que en este combate a la delincuencia, que también hubo un cambio de estrategia a lo que era abrazos. Sí, la verdad es que sí es muy visible, ¿eh? Sí es muy visible. Así es. Ahora, hay un elemento también que hay que resaltarlo, porque anteriormente los desaparecidos de mi generación, por ejemplo, los desaparecía el gobierno, los desaparecía el Estado. Por eso se formó la primera comisión de búsqueda, que fue la que encabezó Rosario Ibarra de Piedra, la comisión Eureka, ¿te acordarás? Sí, ¿cómo no? Y esa comisión buscaba desaparecidos por el gobierno, ¿no? Por los soldados. Sí. Ahora tenemos un fenómeno donde estos desaparecidos no los desaparece el gobierno. El gobierno tiene la obligación de buscarlos, ¿no? Y de prevenir que no desaparezcan. Pero estos son desaparecidos del crimen organizado. Sí. Es parte de la expresión del crimen organizado, este número enorme, la verdad es más de 100,000 personas. Pues es un tema que pues no podemos soslayar, y tiene que atender con mucha responsabilidad. Muy bien. Perfecto, Agustín. Bueno, ya te iba a decir otro tema, pero la verdad que si lo digo ya se nos va a ir el programa, y sí me gustaría que entráramos al tema Trump. A ver, el tema Trump es que se le ha dado seguimiento, tú le has dado seguimiento de manera muy puntual en el capítulo de hoy. Bueno, resulta que ha sido, la verdad, dirían los expertos en ajedrez, la verdad es que ha sido una jugada maestra la que ha tenido tanto la doctora Claudia Sheinbaum como su equipo, sobre todo el equipo de seguridad, el equipo económico. Estoy hablando de Marcelo Ebrard, estoy hablando del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. La verdad que han sido un trabajo, se me hace, no sé si estés de acuerdo conmigo, iba a decir muy prudente, porque seguramente las presiones han sido durísimas, pero me parece que por lo menos a los ojos mediáticos, la doctora sí se ha visto muy prudente,
en contestar todo lo que previamente había dicho Donald Trump de todo lo que de México. Así que, ¿cómo ves el tema? Estuvo calientito todos, digamos, en todo este mes. Mira, yo creo que lo primero que hay que reconocerle al equipo de gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es que no se desesperaron, Exacto. no cayeron en la trampa de responder al calor de los hechos, Exacto. sino tomaron las cosas con prudencia, con calma, e hicieron una lectura política y económica correcta de qué se trata esto. O sea, ¿por qué Trump de pronto en esta idea de volver a ser grande a los Estados Unidos utiliza la amenaza de los aranceles para tratar de imponer su voluntad a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué hace eso? ¿De qué se trata? Trump nos dice, incluso en el mensaje de ayer en la Casa Blanca, que el objetivo que él tiene es volver a industrializar a Estados Unidos, ¿no? Ajá. Incluso se da ahí el detalle, medio, ¿cómo te diré? Surrealista, Ajá. de llevar a un obrero de la industria automotriz de Detroit, ¿no? Sí, sí. Hable, ¿no? Y diga que ellos esperan que Trump restablezca la industria automotriz de Estados Unidos. Y bla, bla. Bueno, el asunto es que Trump ha dicho que él quiere volver a industrializar Estados Unidos, que en los últimos 25 años o 30 años, con motivo de esta globalización que ellos impulsaron, porque fueron los Bush los que iniciaron todo este proceso de globalización, la economía de la globalización, junto con Margaret Thatcher en Europa, Sí. ¿no? Y Ronald Reagan y luego los Bush acá en Estados Unidos. Ellos son los que impulsan este modelo económico de la globalización, que consiste en producir mercancías integradas con componentes de diversos países, ¿no? Que es el caso clásico de los automóviles que se producen en México, que se arman en México, porque aquí no los producimos. Aquí a México llegan de todos lados del planeta, tornillos, plásticos, asientos, llantas, ¿eh? Y aquí se arman, se arman los automóviles, ¿no? Y luego ya se exportan hacia Estados Unidos la mayoría o hacia Europa, ¿no? Ese fenómeno es el fenómeno de la globalización, exactamente, ahí es donde se ve con mayor transparencia. Ahora, eso lo promovieron los Estados Unidos. Que por cierto, a Puebla le ha ido muy bien. Que muchas de las fábricas de Estados Unidos, no solamente automotrices, sino de todos los sectores industriales, se fueron a Europa unos, otros se fueron a China, otros se fueron a los países asiáticos, a Corea del Sur, a Singapur, a Japón, ¿no? Y entonces tenemos industrias integradas globalmente. Y en ese rejuego, Estados Unidos se perdió su industria que tenía, pero porque ellos mismos, o sea, el dinero busca donde obtiene una mayor tasa de ganancia, y la mayor tasa de ganancia se obtenía bajo este esquema globalizado. Entonces ahora Trump dice, no, ese esquema a nosotros nos ha llevado a dos cosas terribles para ellos. Por un lado, el endeudamiento. O sea, Estados Unidos está endeudado hasta el tope. Sí. Es el país más endeudado del mundo, ¿no? Y no tiene capacidad de pago para esa deuda. No hay manera de que paguen esa deuda porque la dejaron crecer. Pues era la principal potencia económica del mundo. ¿Quién le va a cobrar a los gringos? Entonces traen un problema de endeudamiento brutal. Y por otro lado, traen un problema de pérdida de competitividad, de pérdida de mercados, ¿no? Los chinos en los últimos 10 años les han ganado la mitad del mercado. ¿Por qué? Porque los chinos lo que hicieron fue, ahora sí que piratearse su tecnología. Dejó entrar a empresas como iPhone, como Microsoft, entran a China, ¿no? Con mano de obra muy barata, porque eso era lo que vendían los chinos. Aquí vas a tener mano de obra muy barata. Capacitan a su mano de obra, los gringos. Ajá. Chinos les vuelan las patentes, o sea, se las copian. Y son expertos. Y les vuelven, y les hacen un teléfono igualito con otro nombre. Sí. Y les hacen un carro igualito con otro nombre. Entonces,
les replican su tecnología. Y con eso, ¿no? Ya teniendo las patentes y teniendo la capacitación de su mano de obra, pues, pues deciden ahora sí ya poner sus propias fábricas, su propia marca. Hay que recordar que hace unos 10 años todavía, Miguel, se decía que los productos chinos no duraban, que eran muy baratos, pero te duraban una semana, 3 meses y ya, o sea, tenés que cambiar de producto. Porque sí. A ver, aguántame tantito, Agustín, me tengo que ir a la pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. ¿Y tú, Ginette, también cantas? Sí, también. A ver, regálanos un poquito. ¿Cómo empieza la canción? Ahorita estaba pensando y se me olvidó la baladita. La baladita de... Ay, ¿a dónde fuiste ayer? Ajá. Tuve miedo. Ah, ok, vaya. Sí, vienen bien ensayados, ¿eh? No creo que se les olvidó, ¿eh? No. Eso dice algo así como... Tuve miedo al crecer, de fracasar y de caer, pero la vida es mucho más. Cuando yo lo conocí, cuando le dimos premios, le dieron premios porque yo no estaba en esa asociación, era muy pequeño, cupo limitado, ¿no? Cupo limitado fue mi primer premio como revelación del año y después la boda negra de las alacranas, que también me dieron premio por ella, de Hugo, de mi queridísimo Hugo Argüelles, que bueno, gracias a Hugo fue que conocí a Miguel Ángel de Bernardi. Y bueno, pues ahora estamos en este proyecto padrísimo. Tú haces la descripción, la historia de la plaza, sí, la localización, los edificios importantes, los acontecimientos que tuvieron. Entonces, es muy rico porque, ahorita me decías que muchos guías de turistas lo compran, pues por supuesto, porque ya les hiciste el trabajo. Muchas plazas, el nombre de la plaza acompaña el puente. Entonces hay Puente del Carbonero y Plaza del Carbonero, ¿no? Entonces, viene con todo lo que estás platicando, es decir, es lugar de abastecimiento, es lugar donde hay un puente, que si hay un puente, pues a lo mejor hay comercio. A ver, ya lo iluminamos de negro. Y miren, es un dibujo rapidísimo aquí para mi querido Luis. Excelente. Y le vamos a poner acá su camisa. Ajá. Esto fue de volada. ¿Por qué? Porque está volada la mano. Mira, esta fue de volada. Entonces ya está mi dibujo de volada de Luis. Y le voy a poner acá que está deseando así con su manita paz y amor. Vean. Tiene los 2 dedos de Peace and Love. Ahí está. Ahí está Luis. Ahí tenemos a Luis de ladito. Sí se ve. Sí se más ve. O menos. Deadpool y Wolverine es dirigida por Sean Levy, quien ya había participado con Ryan Reynolds. Hicieron juntos la película de Free Guy. Y pues, ¿quién mejor que tenga esta clase de química con Ryan Reynolds para darle vida por tercera vez a Deadpool? Pero mágicamente, como dices, la dupla entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman creo que brindó de magia y nos quitó ese sabor amargo que teníamos de toda esta fase 4, en que es prácticamente 2 horas y 10 minutos, 2 horas y 15. Por supuesto. Que la más sinvergüenza de todas. Oye, amiga, a mí me encanta verte actualmente, toda esa alegría, tu disfrute por la vida, todas las ganas que tienes de hacer cosas. Estoy maravillada, sigues espectacular como modelo, te he escuchado cantar. Bueno, ¿qué no has hecho? Cuéntanos todo lo que estás haciendo porque... Como el ave fénix, amiga. ¡Nos quedamos sin gasolina! ¡Oh! ¿A dónde llevamos el automóvil a poner la gasolina? ¿Quién sabe? Lo llevamos al grifo. Sí, pero como se nos acabó la gasolina, tenemos que empujarlo. Y el auto es muy pesado, así que vamos muy lento. En el auto de papá nos iremos a pasear. Somos wowmx.tv. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de wowmx.tv. Estamos completamente en vivo, estamos platicando con Agustín Guerrero como cada mes.
es del partido Morena, y desde la óptica de ese partido, desde la Cuarta Transformación, nos está platicando algunos temas. Sobre todo estamos hablando hemos dado seguimiento durante ya meses el asunto desde la llegada de Donald Trump, su amenaza de cobrar aranceles. Y ahorita, fíjense, hacía unas reflexiones bien interesantes, Agustín, o sea, el asunto de China. No es un asunto menor, me estaba inclusive comentando de que varias marcas allá en Puebla están, pues les va muy bien, y sobre todo los chinos han sido bien abusados, ¿no? Copiando, entendiendo perfectamente bien cómo ha sido la industria estadounidense, y les han copiado y los han superado ya en muchos aspectos, ¿verdad, Agustín? Así es, Miguel. Entonces, bueno, Trump, en esta idea de volver a industrializar a los Estados Unidos, sí, tiene dos mecanismos. Por un lado, espantar y castigar a la competencia, por eso los aranceles a todo el mundo. Y ahorita hay que comentar eso. Y por otro lado, una decisión que él tomó de que todos aquellos que vayan a invertir a Estados Unidos en el sector industrial no les va a cobrar impuestos 3 años, ¿no? Sí. Para jalar la inversión, ¿no? Y darles condiciones que generen un crecimiento del empleo y de los ingresos en Estados Unidos, digamos. Así es muy sencillo el modelo. Ahora, hay que agradecerle a Trump porque ayer nos enseñó unas listas donde vienen países desde 30 y tantos, 34% de aranceles para China, a otros países que los meten el 10%, ¿no? Ajá. Y a mí me llama la atención porque ya te pones a revisar la lista que sacó Donald Trump para tratar de encontrar una lógica, a ver por qué se le imponen este diferencial de aranceles a toda esta lista de países, ¿no? Sí. ¿Por qué más altos a Japón, a la India, a los países de la Unión Europea? Que además hay una falta de respeto ahí, Miguel, porque los pone la Unión Europea. No les da trato de país. Les da... Todos juntos. Los mete a todos, ¿no? Ajá. Al único que le da trato de país es a Inglaterra. Ajá. Es decir, esta parte, Inglaterra. Todos los demás es la Unión Europea, ¿no? Bueno, ahí los mete con el 20%. Y luego mete una lista de 10% a muchos países pues que ni economía tienen, Miguel. Estoy yo revisando ahora mismo ahí en Google. Por ejemplo, le aplica una tasa del 29% a Norfolk Island, ¿no? Norfolk Island. Entonces uno busca qué es Norfolk Island, ¿no? De dónde está y a qué se dedican. ¿Por qué les pone una tasa de un arancel del 29%? Ay. Entonces Norfolk Island tiene 2,000 habitantes. ¡Qué bárbaro! 2,000 habitantes. Ese es el país, 2,000 habitantes. Y es un país que se dedica a transita más gente en la Cuauhtémoc. No, hombre, en una colonia. Es cierto. No, en una colonia, en un barrio. Sí. Tiene 2,000 habitantes y se dedican al turismo de observación de aves. Es una isla donde llegan millones de aves, ¿no? Y entonces viven de la observación de aves, o sea, hacen miradores, ¿no? Para que vayan turistas y saquen fotos, de eso viven, 2,000. Pues a ese país le pone 29% de arancel. No tiene lógica, ¿no? Hay otro país que se llama, y además eso hay que agradecerle a Trump, porque pues ahora nos amplió el mapa de la geografía. Sí. Tokelau, con K, Tokelau. Ah, caray. Tiene 1,500 habitantes. No, también está es peor. otra isla, sí. ¿no? 1,500 habitantes. Hay otra que se llama Cocos Island, con 2,600 habitantes. Hay otro país que se llama Mayotte, con doble T, Mayotte. Ajá. Una colonia francesa, ahí en algún momento. Hay otra que se llama Kiribati, que le pone un arancel del 12%, Kiribati. Y de acuerdo a la información que yo logré, es una isla que está a punto de desaparecer porque está subiendo el nivel del mar. Sí. Y ya se chutó la mitad. Entonces, es una isla que en 10 años va a desaparecer. Ajá. Entonces, pero le pone un arancel del 10%
a una isla donde no hay comercio con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero de esos te revisas toda la lista y encuentras por lo menos unos 10 o 15 países que pues ni comercio tienen, ¿no? O sea, no hay lógica. Que no tiene peso económico. Ajá. Y hay otros que existen, pero que no tienen la menor, o sea, no tienen el mayor peso en las transacciones comerciales. Sí. Una buena parte de los países de África, Eritrea, por ejemplo, ¿no? Le mete un arancel del 25% a Eritrea. Eritrea es uno de los países más pobres de África. Está en el cuerno de África, exactamente en Etiopía, y luego abajo Eritrea, país muy pobre, ¿no? 25% de arancel. Está loco. Que además no produce nada, ¿no? O sea, nada de exportación. Entonces, hay esa parte que uno no llega a entender por qué metió a la isla de Santa Elena, por ejemplo. La isla de Santa Elena es, para ubicarnos históricamente, fue donde murió Napoleón Bonaparte. Ajá. Allá lo deportaron, ya cuando está en su tragedia de la derrota que tiene con los ingleses, ¿no? Termina en Santa Elena, ¿sabes? En una isla abandonada, era un Alcatraz. Ajá. Bueno, esa isla, Santa Elena, también le mete 10% de arancel. ¡Qué bárbaros! O sea, ahí no produce nada. Entonces, está esa parte, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, hay 3 países que no aparecen en la lista y que llaman la atención. El caso de Canadá y de México, hasta ahora lo que explica es que somos parte del TLC, de un acuerdo comercial que tiene reglas, ¿no? Y que pues, no le gustan a Trump, pero más o menos se limita por eso. Esa es la lectura que tenemos. Y el otro país que no aparece, importante, que no aparece en la lista es Rusia. Rusia no está en la lista, ¿no? Ha estado amenazando que si no firman la paz de Ucrania va a tomar medidas, en fin. Este era un momento para que tomara medidas de presión Trump a Rusia y no aparece en la lista. Entonces ahí hay consideraciones políticas de otro orden, ¿no? Que tienen que ver, bueno, pues, con el rediseño también de este nuevo orden mundial. Claro. Que decimos bipolar, o sea, es Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Entonces, Trump quiere jalarse a Rusia, Trump quiere que Rusia sea aliado, quiere quitárselo a los chinos. Hoy hay una alianza entre los rusos y los chinos, que están en los BRICS, los dos. Hay que y además siempre como, recordarás que como que tanto Trump como Putin han sido como más empáticos, a diferencia de Biden. Así es. Pero, o sea, hace ya 7 años, ya los BRICS van a cumplir 7 años. Sí. Y los BRICS son la alianza, el corazón de esa alianza es Rusia y China. Sí. Y luego está la India, ahí está Sudáfrica y Brasil. ¿No? Por son los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Ese es el núcleo fundador de los BRICS. Entonces, hay esta alianza ya de los rusos con los chinos que Trump quiere romperla. Y por eso explica que en estos aranceles a China le mete más de 30% de arancel y a Rusia 0. A Rusia no lo toca. Porque claro, lo que quiere es romper esa alianza, jalarse para acá para después enfrentar a los chinos. Sí. Al final del día, Trump sabe que el enemigo a vencer son los chinos. Sí. Pero para poderlos vencer necesita construir una política de alianzas. Y de esas alianzas, la más importante que él ve es la de Rusia, no Europa. A Europa ya lo ninguneó. A Europa le dio un trato de tercera, o sea, ni siquiera de aliados, de empleados. Sí. ¿no? Porque los gringos son parte de Europa a través de la OTAN. ¿No? Ellos manejan la OTAN. O sea, ellos tienen en ese modelito de acuerdo que tienen, ¿no? Las fuerzas militares europeas con los Estados Unidos que se agrupan en la OTAN, el comandante en jefe siempre es gringo. Es un gringo que está como comandante. Nunca vas a ver un europeo, nunca ha habido un europeo ni lo va a ver como comandante en jefe de la OTAN. Y por otra parte, en lo económico, el Fondo Monetario Internacional siempre lo preside un europeo. Ajá. Ha habido franceses, alemanes, nunca un gringo. Ajá. El Fondo Monetario Internacional no es parte del acuerdo de estabilidad entre Europa y Estados Unidos. Entonces, son socios, ¿no? Y de pronto Estados Unidos les dice a los europeos, quiero Groenlandia,
¿no? Me voy a quedar con Groenlandia. Y en la cláusula quinta del acuerdo de la OTAN lo que dice es que el ataque a uno de los países de la OTAN es un ataque a todos. Y por lo tanto todos van a responder. Claro. Y eso debería de ocurrir en el caso de Groenlandia. Si Trump quisiera tomar Groenlandia, es una agresión a Europa, no a Dinamarca, a Europa. A toda porque Europa. Dinamarca es parte de la OTAN, ¿no? Y si atacan a un país de la OTAN, atacan a toda la OTAN. Así Entonces, deberíamos de hacerle para que no se quiera quedar con el Golfo de México. Así es. No, digo, entonces, acá tenemos un TLC que hasta ahora ha sido un contenedor, digamos, por un lado, pero por otro porque las empresas automotrices de Estados Unidos, ellos están ubicados básicamente en América en dos países, en México y en Brasil, ¿no? Sí. También en Brasil hay plantas de la General Motors y de la Ford importante, lo mismo también de la Volkswagen y la Mercedes. Brasil y México tienen esa característica. Entonces, el TLC prevé los aranceles como una sanción, ¿no? Dice que el país que incumpla con las cuotas mínimas de componentes en los productos será sancionado con un 2.5% de arancel. Entonces se revisan los componentes, hay un mínimo de componentes. En el caso de los automóviles que se exportan a Estados Unidos, el 70% tiene que tener componentes gringos, ¿no? Que se pueden producir en una fábrica en Singapur, pero si la fábrica de allá es mayoritariamente capital gringo, entonces es gringa, aunque se produzca en Singapur, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que ocurre desde hace algunos años? Que el principal inversionista social en todas las industrias del mundo es BlackRock. BlackRock es una especie de banco mundial, sí, gringo, de George Soros, que capta recursos. Tú, Miguel Muñoz, yo, Agustín Guerrero, podemos meter nuestra lanita en Soros, en BlackRock, comprar un bono, invertir ahí en BlackRock, ¿no? Y este cuate junta lana de mucha gente en el mundo, de todos y coloca ese dinero en las industrias, en las empresas, ¿no? Pero es gringo, aunque Miguel Muñoz sea mexicano, esa lana cuando BlackRock la invierte en Italia, es inversión gringa, ¿no? Porque ellos son los titulares de esa inversión. Entonces, es una simulación esta parte de los componentes, porque acá se pone un tope de al menos el 70% tiene que ser componente gringo, ¿no? Y pues sí se cumple, porque muchos de estos componentes son producidos con capital de BlackRock, que es un capital mundial, pero que en la nómina aparece como capital gringo. Como capital gringo. Capital gringo. Entonces, si tú no cumples con ese mínimo de componente, entonces te sanciona el TLC con 2.5 de arancel. El arancel es una sanción claro, en el TLC, ¿no? Y está previsto. Aquí Trump dice, no, a ver, yo voy a poner el 25. Pero si se comprueba que el nivel de componentes, ayer lo dice, va a bajar hasta el 12%, porque él sabe que la mayor parte de los componentes de los autos que van para allá tienen capital gringo, aunque tengan mano de obra de Singapur, tienen capital gringo. Entonces, pues sí va a haber aranceles a México, pero de esa dimensión. Solamente está fuerte lo del acero y lo del aluminio, que es el encargo que la presidenta Claudia Sheinbaum le dio al equipo de Marcelo Ebrard y del canciller Juan Ramón de la Fuente, de que se vayan a Estados Unidos a platicar. Particularmente el tema de los aranceles en acero y en aluminio, para convencer a los gringos de que reduzcan o desaparezcan el arancel a acero y aluminio. Entonces, en un balance de cómo se presentaron las cosas ayer, pues esta estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el primer momento en que Trump amenazó con los aranceles de, a ver, vamos a meterle hielo, no nos desesperemos, vamos a estudiar bien el caso, vamos a ver qué instrumentos tenemos, porque hasta ahora, por ejemplo, la doctora no ha buscado alianzas con otros países, Miguel. Eso es interesante. Ni siquiera con Canadá. O sea, habló con Trudeau y luego ha hablado con este nuevo primer ministro
pero no han llegado a un acuerdo, nunca se ha dicho, vamos México y Canadá. Nos vamos a unir contra Estados Unidos, que eso ha sido muy inteligente, sí. No ha habido eso, no ha buscado a los europeos, que diga, bueno, a ver, también o a China o a los BRICS. No, o sea, eso también habla del nivel de entendimiento del tema. Sí, claro. Del entendimiento del Perdón, tema. Agustín, nos quedan poquitos minutos, digo, nomás para ir ya cerrando. Ajá. Sí, entonces, ahora la presidenta, ya con lo que ha planteado el día de ayer Trump, ya tenía preparado un plan de emergencia, que es que se presentó hoy, un fortalecimiento del Plan México, le llama ella, que en concreto es lo siguiente, vamos a fortalecer el mercado interno. O sea, si nosotros, mientras menos exportemos, mientras menos dependamos de exportaciones e importaciones y tengamos un mercado interno más autosuficiente, vamos a tener menos problemas con esto de los aranceles. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de fortalecer el sector energético, de fortalecer el tema alimentario, que no dependamos de alimentos. Nuestro país tiene los suficientes suelos y mares pues para alimentar a 120 millones de mexicanos. Lo que no ha habido es una estrategia para tener un sistema de alimentación lo suficientemente potente para garantizar la alimentación de todos los mexicanos y también una política cultural de alimentación sana, porque pues de pronto nos dejamos llevar por las pizzas, o sea, un montón de alimentos que no eran de acá, ¿no? Un montón de las hamburguesas ahí con todas las marcas gringas. Te va a dar risa lo que te voy a decir, pero dirían algunos, tantas porquerías, algunas tan sabrosas. Sí, eso tantas sí. porquerías, porque sí son porquerías, ¿no? La verdad. Sí, así es. Entonces, ahora, allá anunció que con María Luisa Albores, que es la titular de Alimentación para el Bienestar, presenta el día de mañana una agenda de cuáles van a ser las acciones para fortalecer la producción de maíz blanco, la producción de frijol, la producción de granos de consumo humano, la producción de leche, ¿no? Que se anuncia un crecimiento como del 20% en el sexenio de leche, en fin, de la alimentación básica de los mexicanos. Anuncia también el fortalecimiento del sector energético en términos de la producción de combustibles y de la electricidad. Entonces, va en esta idea de fortalecer el mercado interno sobre una propuesta que hay que desarrollarla, que es generar una política industrial que nuestro país no tiene desde hace 40 años. Y que eso es buenísimo, ¿no? Entonces, generar una política industrial que es sustitución de importaciones. Sí. Pues tienes que ver de lo que nosotros importamos, qué cosas puedes producir acá. Por ejemplo, cosas tan elementales, Miguel, como el calzado. Hoy los mexicanos, el 50% de los que nos ponemos de zapatos viene del exterior. Sí, ¿no? muy cierto. Ya sea chino, ya sea europeo, español, en fin, pero el 50% de lo que se consume en las ciudades, en las zonas urbanas, es de importación. ¿A poco este país no puede producir por supuesto, ahí tienes a mucha gente en el Bajío. Para todos los mexicanos, claro que sí, ¿no? Nos quedan 2 minutos, Agustín. Sí, entonces, es un plan que anunció de 18 acciones que busca fortalecer el mercado interno, que busca generar una política industrial, fomentar el empleo con esto, empleo regular, o sea, empleo formal, con seguridad social. Sí. Y fortalecer las industrias que están en este paquete. Eso implica también pues establecer una serie de compromisos con el sector empresarial del país, sí. Que ha venido acompañando. Si vemos en estos 120 días que lleva la doctora, que a ver si en el próximo intervención que tengamos, Agustín, que nos hagas el favor, es muy interesante también el papel que ha tenido Altagracia Gómez, o sea, esta joven empresaria, que la verdad de las cosas ha sido bien interesante, no solamente por su juventud, sino por, de verdad, por la astucia, porque hay que ser muy audaz para estar frente a tiburones. Ella es un tiburón, por cierto, también. Es un tiburón. Ajá. Así es. Sí, es un tiburón. Entonces, si vemos, pues hay prácticamente un acuerdo nacional
un acuerdo nacional de unidad en torno a Claudia Sheinbaum, con los empresarios. Hoy fueron todos los gobernantes, de hace tiempo están todos los gobernadores de todos los partidos políticos, ¿no? ¿Qué es lo que no está ahí? Pues los diputados y los senadores del PAN y del PRI, esos traen su propia agenda, ¿no? Sí. Pero no hacen falta, Sí, porque claro. están los gobernadores y están los empresarios, están todos los trabajadores, está todo el aparato de Morena cerrando. Fíjate que filas ahí. en palabras bien entendidas, nacional. ya se me acabó el tiempo, pero nada más sí quisiera terminar con esto. Dijo Mauricio Curi González, gobernador de Querétaro, dijo, nosotros no somos un gobierno opositor, nosotros queremos colaborar, y eso me encantó. Sí, ese es el punto, o sea, que este agravio, esta amenaza de Donald Trump, lo que provocó fue un cierre de filas. Sí, esto es bueno. De los factores de poder en México, de los factores políticos y de los factores económicos y de los factores sociales. O sea, hay un cierre de filas y por eso hay algunos de la oposición pues, que se quedan sin discurso, sin tema, porque no entendieron todo este proceso de cierre de filas y por eso la presidenta termina este ciclo, digamos, el día de hoy, con una aprobación del 83%. Sí, claro. 83%. Entonces, pues eso es resultado de haber actuado con inteligencia, con talento, con sensibilidad y con apertura hacia los gobiernos de otros partidos en esa estrategia nacional. Efectivamente. Agustín, te agradezco mucho tu participación en el programa y estaremos en comunicación en próximas semanas porque seguramente vamos a tener más temas, o sea, más tela de dónde cortar de este tema. Gracias, Agustín, y nos vemos en la próxima. Nos vemos, Miguel. Estamos en contacto. Ándele pues, gracias, Agustín, y gracias, por supuesto, a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. ¡Nos vemos!